Bien, habíamos visto que dentro del sistema operativo había una serie de tareas básicas que realiza el sistema operativo, lo que es la gestión de hardware, la gestión de memoria, la gestión de usuario, la gestión de archivos. Y ahora vamos a ver lo que es la parte de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un programa en ejecución. Cuando nosotros tenemos un programa en una instancia pasiva, un programa es un conjunto o una secuencia de instrucciones que están programados para hacer algo. Hasta ahí está inerte, no tiene mucha funcionalidad. Ese programa hay que ponerlo en marcha, o también se le suele decir ejecutarlo, ¿sí? Para que comience a realizar cada una de esas instrucciones que está, con las cuales está programado. Ahí ese programa se convierte en una instancia activa, se pone en funcionamiento. Para que ese programa se ponga en funcionamiento, requiere de un ambiente y requiere de una serie de recursos para poder funcionar. Dentro de ellos va a requerir uso de memoria, va a requerir uso de procesamiento, probablemente requiera acceso a un medio de almacenamiento como puede ser un disco para leer o escribir información. Bueno, todos esos recursos se los va a asignar el sistema operativo. Y el sistema operativo se va a encargar de gestionar la ejecución de ese programa. ¿Cómo se hace la gestión de estos programas? A través de los procesos. Cada vez que uno pone en marcha un programa, el sistema operativo lo que hace es asignarle un ID, que se llama PID, de Process ID. Estos procesos tienen un número único que lo identifican, que es la manera en que el sistema operativo los va a gestionar, y a ese proceso se le va a asignar los recursos que sean necesarios para su ejecución. ¿Qué puede ocurrir? Que ese proceso tiene determinados tipos de estado. Vamos a ver que un proceso se inicia, un proceso está en ejecución, un proceso está en espera, y en algún momento el proceso finaliza, termina, se deja de ejecutar. Cuando ese proceso está en ejecución, puede ocurrir que requiera de la ejecución de otros programas para poder cumplir con su tarea, con su objetivo. Los otros programas que se van a ir poniendo en marcha para cumplir con el objetivo del software que estamos utilizando, van a depender del proceso que los convoca, que los llama, que los pone en ejecución. Valga la redundancia, el proceso es exactamente el mismo, se pone en marcha, el sistema operativo le va a asignar un ID, pero a ese proceso en particular le va a asignar un ID que se llama PPID, porque tiene un proceso padre del cual depende. Ese proceso es un hijo, ¿sí? Es una organización jerárquica de los procesos. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque nosotros necesitamos un primer proceso que es el que pone en marcha ese programa, y ese programa puede requerir de cierta cantidad de procesos, y un proceso secundario, un hijo, a su vez puede requerir de generar otro proceso más, que a su vez va a tener su proceso padre y su proceso hijo, ¿sí? Y lo que tenemos es una estructura jerárquica de procesos. Esto nos sirve para poder gestionar esos procesos y ir asignándole los recursos que sean necesarios, y a su vez ir
eh, poniendo en marcha y deteniendo los procesos en función de las necesidades que tengan y del proceso padre que los convoca. El proceso padre puede convocar un proceso, realiza una tarea y cerrarlo. Si el proceso padre se finaliza, automáticamente debería finalizar todos sus procesos hijos, todos los procesos de los cuales depende, ¿sí? Para poder hacer un cierre normal, correcto, como corresponde. Pregunta, profe. Sí, ya me parecía que no podía faltar, sino... Ya me extrañaba, ¿no? Sí. Mira, te pregunto, ¿un proceso solamente puede ser un archivo ejecutable o una librería puede ser considerado su uso un proceso también? Una librería también puede ser parte de un proceso en la medida que requiera memoria y procesamiento. O sea que no solamente los archivos ejecutables pueden ser procesos. No, una librería también puede ser parte de un proceso. Por ejemplo, ¿cómo se suele dar el caso de las librerías? Las librerías, al fin y al cabo, dentro de la librería lo que hay son pedazos de programas que realizan una tarea. O sea, Claro, tiene funciones adentro. tiene funciones. Esas funciones son programas que se terminan ejecutando, con lo cual se terminan ejecutando en la medida que se los convoque, se los requiera, se los utilice, se los llame, hacen una tarea específica, como podría ser el caso de una función o un procedimiento, y se terminan. Entonces, ahí vienen los procesos hijos. Por ejemplo, cuando se puede convocar a una librería para realizar una función específica, dispare un proceso, realice la tarea y lo cierre. En ese momento se le asignó ¿Y memoria. el uso de una librería obtiene su propio Process ID? Sí. Perfecto, Sí. listo. Sí. No a ver, entender una cosa. No la librería, porque si vos mirás la librería como un archivo, la librería como un archivo es un conjunto de pedazos de programa, es una agrupación de programa, una librería. ¿Sí? Si hacemos la analogía a la realidad, ¿qué es una librería? Un conjunto de libros, un lugar donde está lleno de libros. Una librería en programación es un archivo donde hay un montón de pequeños programas funcionales, ¿sí? Que están agrupados por su funcionalidad, por tipo, por alguna razón, se los agrupa. Esa agrupación se le llama librería. Cuando uno dice que uno convoca o ejecuta una librería, no ejecutas toda la librería, lo que ejecutas son funciones o procedimientos o objetos que estén dentro de esa librería que se los convoca, se los llama para realizar una tarea específica y se cierran. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un programa X y ese programa tiene un Process ID 1 y llama a Sí, una librería, la librería tendría un Process ID 2, se usa y se cierra y muere ese proceso y queda después solamente el 1. exacto. Y Perfecto. ese dos tiene un PPID, que es el parent, que es el padre, que es el 1. Claro, perfecto. O sea, el Process ID del 2 es 2, pero el Parent Process ID es 1, porque es Exacto. hijo de Vos, por ese proceso. ejemplo, vamos a suponer que arrancás un programa y se le da el ID 10. Listo, arrancó con el 10. Ese comando que está ejecutando en algún momento requiere de una librería y convoca todo el procedimiento que tiene poner en marcha un pedazo de programa, una librería. Cuando se pone en marcha se le asigna un ID para esa ejecución de ese programa. Ponerle que le asigna el ID 325, que es el que está el próximo número disponible, porque en el medio se ejecutaron un montón de cosas. Entonces, ese proceso 325, que corresponde a una función específica de una librería, tiene como padre el ID 10. Claro.
Perfecto. ¿Me seguí hasta ahí? Vamos. Sí, sí, El vamos bien. 325 se pone en marcha y dice, bueno, pero yo acá necesito convocar una librería del sistema operativo específicamente para hacer tal cosa. Y la convoca, la llama, la ejecuta. Le asigna el ID 1200. El padre del 1200 es el 325. Claro, claro, porque quien llamó a ese proceso nuevo fue el 325, Exacto. no el 10. Se supone que el 325, cuando termina de ejecutar esa librería, se cierra ese proceso y el 1200 y pico se muere, desaparece. ¿Sí? En algún momento el 325 termina su funcionalidad y desaparece y queda solamente el 10. Claro. Eso se va dando dinámicamente con la ejecución del programa. Ahora, ¿cuál es lo interesante de toda esta estructura jerárquica? Si a mí en algún momento se me bloquea esa aplicación, tengo algún problema con esa aplicación, yo puedo ir y forzar a matar el proceso 10, que es el que dio origen a todo. Si yo mato el proceso 10, automáticamente el sistema operativo va a terminar matando todos los procesos hijos que hay para poder cerrarlo, si no, no lo puede cerrar. Y termina de cerrar una aplicación. De una manera poco elegante porque estoy forzando un cierre. ¿Sí? Para eso vamos a ver que tenemos un comando que se llama kill, ¿sí? Que es una manera de indicarle que tiene que finalizar el proceso. Se lo podemos decir de forma amigable, diciéndole kill y el número del proceso, o le podemos pasar una serie de parámetros donde a kill le decimos forzarlo, que lo que normalmente solemos decir es matar un proceso, donde no le da tiempo a nada y lo cierra. Listo, se terminó la historia. Eso nos genera que en esos procesos de cierre forzados puedan quedar algunos procesos hijos sueltos, que no lograron cerrarse correctamente y que no tienen más un padre. A esos procesos se les llaman procesos zombie. ¿Sí? Son procesos que quedan dando vuelta, que terminan utilizando un pedazo de memoria, porque dejaron algún fragmento de datos en memoria, que no van a usar procesamiento porque ya no hay nadie que le requiera ni a nadie a quien darle información, no se van a estar ejecutando, pero están consumiendo recursos. ¿Sí? Entonces vamos a ver que podemos detectar esos procesos zombies, podemos identificarlos y de última podemos forzar a que desaparezcan. O sea, pero cada vez que matamos un proceso, corremos el riesgo de que queden procesos zombies. No hay una manera de matar Sí, el árbol de procesos enteros. depende de cómo esté, en qué situación esté la ejecución de ese proceso, porque si uno va a matar un proceso es porque hay algo que no está andando bien. ¿Sí? Normalmente uno ejecuta un programa, termina de utilizarlo, lo cierra y se deberían cerrar normalmente los procesos, que es lo que normalmente ocurre. Si una aplicación deja de responder, empieza con un funcionamiento errático, entonces ahí sí uno como administrador se ve forzado a matarlo al proceso. Y en ese proceso, en esa acción de matarlo, sí, pueden quedar procesos zombies. ¿Sí? Igual los procesos zombies, a ver, no son dañinos, no producen nada, lo único que va a hacer es consumir recursos. El tema es que si empezamos a acumular procesos zombies, empezamos a tener parte de los recursos que no son utilizables. Si nosotros reiniciamos el servidor, los procesos zombies desaparecen automáticamente. ¿Sí? Bueno, el tema es que no siempre podemos reiniciar un servidor, y de hecho hay servidores que están funcionando 24/7 y uno no puede ir a reiniciarlo para matar procesos zombies. Entonces, hay maneras de identificarlos y si ver si hay cierta cantidad de procesos zombies, matarlos en forma manual y mantener un sistema lo más ordenado y prolijo posible. ¿Y se puede matar a un hijo sin matar al padre? ¿Sí? Es más fácil. Perfecto, perfecto. Buenísimo.
Es el más fácil. Pero el tema es entender la relación jerárquica, justamente para no hacer macanas, en decir, si yo tengo que matar el proceso que está fallando, identificarlo correctamente y no terminar matando un proceso padre que puede involucrar a otros procesos que sí estaban funcionando correctamente y que también son hijos. Si yo mato un padre, por detrás del padre mato a todos los hijos, por su relación jerárquica. Hay una manera de poder configurar un proceso hijo de tal forma que mates al padre, pero el hijo quede ejecutándose. No. No, porque tiene una dependencia, tiene un PPID que lo identifica. Él está atento al proceso padre. Si el proceso padre desaparece, ese proceso tiene que cerrar. Claro, porque cumple la jerarquía. Uh-huh. O sea que es una cagada entonces cuando queda un hijo suelto, ¿no? Zombie. No es muy común que se dé. No es muy común que se dé, pero sí, no es bueno que haya procesos zombie y de hecho hay herramientas para gestionarlos. A ver, veamos algunos. ¿Se ve la consola ahí, chicos? Si puede agrandar Sí, un poco la se ve. letra, bien, porque estoy en una tablet. A ver, por ahí debería estar mejor. Yo tengo un comando que es PS. Si yo ejecuto PS, lo que va a hacer es mostrarme los procesos de mi sesión en la consola. Si yo quisiera poder ver más procesos, debería decirle, pasarle algunos parámetros. ¿Qué teclado tengo acá? Por ejemplo, decirle, qué sé yo, AX, y acá voy a ver todos los procesos del sistema operativo que se están ejecutando. ¿La X significa algo en particular o es AX lo que hace como all? Es la forma en que te lo muestra, y A para que te muestre todos los procesos. Vamos a ver que PS tiene varios parámetros. Fíjense las cosas interesantes de esto. Proceso ID. Proceso número 1, el primer proceso que se ejecuta. ¿Sí? El init. Habíamos dicho que en el proceso de inicio de la máquina se cargaba el bootloader, esto cargaba el sector de arranque de un disco, el sector de arranque del disco cargaba el kernel cargaba todos los drivers, y el primer proceso que ejecutaba era el init, que el init es el encargado de poner en marcha todos los servicios que tiene el sistema operativo para poder funcionar. Servicios propios del sistema operativo o servicios que el administrador haya configurado para que ese servidor preste algún servicio. Siguiendo la línea jerárquica, fíjense en el orden de los procesos. Los primeros procesos tienen cierta correlatividad porque se van a ir ejecutando, ¿sí?, a través del proceso init en una forma medianamente ordenada, hasta que después empiezan a aparecer otros subprocesos o procesos hijos, donde la numeración ya empieza a perder esa correlatividad a la que venimos viendo. Estos pueden ser procesos hijos, ¿sí? Fíjense la numeración de los procesos, cómo va creciendo. Ya no hay una esas letras que tiene ahí en el medio, ¿qué significa cada una? La S, la L. Si me dejás llegar, te las cuento. Perdón, profe. Gracias. Fíjense cómo va creciendo la numeración, y el último comando que yo ejecuté, que es el PS con el parámetro AX, el proceso es 21.224. ¿Sí? Para calmarle un poco la ansiedad a Simón, Process ID, la terminal en la que se ejecuta la TTI, y esto es el estado del proceso. Esto es el tiempo de ejecución, y este es el comando, ¿sí?, que
llevó a que se puso en marcha, que tiene este ID, este proceso. Los primeros son procesos internos del sistema operativo, y después vamos a ver que hay comandos que son ejecutables, librerías, hay un montón de cosas que se van ejecutando en la medida que el usuario va realizando algún tipo de trabajo y van generando distintos nuevos procesos. Por ejemplo, quería mostrarle acá. Yo acá estoy en una notebook, con lo cual esto tiene un entorno gráfico, por eso la cantidad de procesos que tiene también es significativa. Pero observen esto. Este es Google, el navegador, el Chrome, ¿sí? Y fíjense que por cada ventana, por cada solapa que yo tengo abierto, Chrome genera un proceso. Puedo tener distintas instancias de Chrome corriendo y cada una tiene un proceso. Después vamos a ver que teníamos otros comandos. Profe, Chrome es privativo, ¿no? No, ¿por qué privativo? ¿No era privativo el Chrome? ¿Cerrado? No. No. Si vos me estás diciendo que Chrome no es privativo, quiere decir que no entendiste la diferencia entre software libre y open source. Ah, es open source el Chrome. Ajá. No sabía, pensé que open source era el Chromium. No, el Chromium es el libre, que es un navegador bastante más limitado. Bueno, fíjense que tenemos otros comandos más para manejar procesos. Ahora vamos a entrar en el top y vamos a ver si podemos hacer algo con Kill, como para ver su funcionamiento. No sé si tengo instalado el PC-Tree. Sí. PC-Tree es un comando muy interesante que me muestra los procesos en una forma de árbol. De ahí viene su agregado de tree. Y ahí podemos ver con un poco más, una forma un poco más gráfica, todo esto de los procesos padres y los procesos hijos. Fíjense que acá tenemos un proceso padre, este es un proceso hijo, tiene este a su vez tiene este proceso, a su vez este tiene hijo, este tiene otro hijo, este tiene otro hijo. Fíjense cómo van bajando los niveles. El ID de su PPID, su proceso padre es este tiene su propio ID y el proceso padre de este es este tiene su propio ID y el proceso padre de este es y este tiene su propio ID y el proceso padre de este es este. Si yo mato este proceso que tengo marcado, voy a cerrar todos estos procesos. Obvio que no lo voy a hacer porque dentro de ello tengo el Chrome, con lo cual pierdo la conexión. ¿Sí? Por eso hay que ser cuidadoso cuando se buscan los procesos, porque si yo dijera, si yo tengo esta solapa que está funcionando mal, que quedó bloqueada, yo tengo que encontrar el ID de esta solapa en particular para matar este proceso en particular. Si yo me voy un nivel más arriba y agarro el padre, voy a matar todo esto. ¿Sí? Si me voy un nivel más arriba, fíjense que acá tengo otras cosas que están dependiendo de este nivel, que son servicios vinculados al Chrome. Y si me voy acá arriba, ya estoy matando algunas otras cosas extras que no sé qué efecto podría llegar a producir. PS-Tree es un comando que nos permite visualizar de una forma bastante gráfica los procesos. De hecho, tiene una serie de parámetros como para
poder ver alguna información más. No tiene MAM. Profe, lo escribió mal. Ah, ahí está. Tiene un montón de parámetros. Show bits, a ver, menos P. Si yo quiero ejecutarlo con menos P, ¿ven? Ahí me pone los números de proceso, me muestra los números de proceso. A esto es lo que quería llegar. Entonces es una manera gráfica de ver con mayor nivel de detalle y poder ver los números de proceso. Es inmenso el árbol. Cuanto más en un entorno gráfico. Bueno, repasemos. PS me muestra los procesos de mi sesión. PSAX me muestra todos los procesos que están corriendo a nivel sistema operativo. Vimos PS-Tree, que me va a mostrar lo mismo en modo gráfico para poder ver de una manera un poco más ordenada, más elegante los procesos con sus padres y sus hijos, y pasándole algunos parámetros podría inclusive poder ver los números de procesos si me interesara realizar alguna acción en particular. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con Kilo. Otro comando que se utiliza mucho, esto no es un comando, perdón. Top es una aplicación, no un comando. Es una aplicación interactiva que me muestra en tiempo real la ejecución de los procesos y el consumo de memoria, el usuario, el estado, uso de CPU, el tiempo de ejecución. Me muestra un montón de información extra. De hecho, esto se puede configurar de Pi. Yo puedo ir pasando de columna a columna para poder ver, por ejemplo, quién está consumiendo mayor cantidad de CPU. Fíjense, por ejemplo, que acá me dice CPU en plural, ¿sí? Y me está dando la cantidad de porcentaje de uso de usuario del sistema. Si yo quisiera ver el uso detallado por procesador, si yo le presiono 1, me va a mostrar cada uno de los cores que tiene y el uso de cada uno de ellos. Algo que vamos a ver a continuación, la memoria total del sistema, la memoria que hay libre, la memoria que hay usada, la que está asignada a los buffers de caché, memoria swap, cantidad de memoria total, cantidad de memoria libre, no está usando swap, lo cual es muy interesante. Y además tenemos le saqué los colores que estaba lindo. Este es el tiempo de ejecución que lleva la computadora, 17 horas y 49 minutos. La cantidad de usuarios que hay en el sistema, el load average, estos son 3 valores que indican el nivel de carga que tiene el sistema. El total de tareas o procesos, ¿sí?, que se están ejecutando. Y fíjense, hay uno que está en ejecución, hay 257 que están en espera, no hay ninguno parado y no hay ninguno zombie. ¿Sí? Este es, por ejemplo, el top
es un programita que nos permite ver con facilidad si tenemos procesos en modo zombie y después, bueno, detectarlos precisamente por esta columna que es la de estado. Profe, y de manera manual, ¿cómo se podría detectar un zombie? Con el PS, ¿Qué con el sería? Un PS, proceso que tiene parent process ID y no hay ningún process ID solo. no, no, es más fácil. Cualquier parámetro le pasemos. Fui a la miércoles. Lo vas a detectar por esta columna, por la columna de estado, por esta. Los procesos que están en zombie, el estado es una Z. Entonces uno podría filtrar de todos los procesos cuáles son los que están en estado Z. Y bien instalado de fábrica, ¿cuál? ¿PS o top El o PS ambos? es un comando propio del sistema operativo. Es un comando del sistema operativo. Top es una aplicación. Pues vamos a ver que podemos configurarla, podemos modificar sus comportamientos. Me animaría a decirte, porque hasta ahora la experiencia me indica eso, que las distribuciones ya han incorporado el top como parte del sistema operativo. No he visto hasta ahora, o no me he topado con alguna distribución que no tenga el top incorporado en una instalación normal. No hay necesidad de instalarlo. Después sí hay algunos derivados como el NTOP, después vamos a ver que hay algunas otras aplicaciones que vamos a ver en otra materia, que tienen algunos usos más específicos, IPTRAF, ITOP, que están más orientados a algunas funcionalidades específicas del sistema operativo que cumplen la misma función que esto, que es monitorear o ver la métrica del sistema operativo en tiempo real. Esto es algo que se utiliza muchísimo. El top, por ejemplo, es muy común en cualquier administrador de sistema cuando uno está poniendo en marcha un sistema, cuando uno está configurándolo o cuando está haciendo una puesta a punto fina de un sistema operativo, es muy común tener una ventanita ahí colgada con el top en tiempo real para ver cómo se comporta el sistema, cómo va evolucionando, qué procesos consumen más memoria, más procesador. Esta es una herramienta de muchísimo uso. Fíjense que cada vez que entro le termino configurando lo mismo, porque me gusta ese color, le digo que me muestre esta columna y que me use CPU. Si yo le digo, por ejemplo, W en mayúscula, lo que hace es grabar esta configuración en el perfil del usuario, cosa que la próxima vez que yo entro en top, ya me trae esa configuración. Así no tengo que estar modificándola. Por ejemplo, yo le puedo decir que esto está chequeando el sistema cada 3 segundos, que quiero que lo chequee cada 1 segundo. Vamos a ver que el movimiento de los procesos es más dinámico, más rápido. Y quiero ahora, como para que vean más o menos cómo funciona esto, voy a abrir VirtualBox. Denme un segundito, un segundito. Profe, mientras le doy ese segundo, le hago una pregunta. No, ya Por vengo. favor. No. Ahí volví.
¿Arrancó VirtualBox? Sí. De hecho, quiero arrancar una máquina virtual. Fíjense cómo aparece el proceso de VirtualBox, ¿ven? Consumiendo CPU, y quería que mostrara eso. Fíjense que empieza a mostrar a veces consumo por encima del 100%. No sería real eso. ¿Ves? 131, 108. ¿Cómo se explica eso? Es que el VirtualBox está utilizando varios cores, ¿sí? Y acá lo que me está mostrando es el uso total de CPU. Por eso es que aparecen números por encima del 100%. Físicamente sería imposible que un proceso use más del 100% de un procesador, físicamente. Pero este número que nosotros estamos viendo en la columna de porcentajes de CPU es el porcentaje acumulativo del uso de distintos procesadores. Y ahí ya se paró. Está arrancando. Fíjense cómo se reduce la memoria, ¿sí? Porque esta máquina virtual va a ir consumiendo memoria. Vamos viendo cómo distintos cores del procesador van siendo utilizados. Es una herramienta muy, muy interesante el TOP. De hecho, nosotros acá lo vamos a ver así por arriba para tenerlo en cuenta como una de las herramientas que se utilizan para el manejo de procesos, porque estamos viendo fundamentalmente lo que es un proceso y entender qué es un proceso, cómo funciona. En otras materias se van a ahondar más en el uso de TOP y de las otras herramientas que tenemos para lo que es gestión de procesos. Bueno, voy a cerrar el VirtualBox. Este es simplemente para mostrarle. Y ahora vamos a cerrar VirtualBox. Bien, y con la letra Q salgo del TOP. Bueno, esto tiene que ver con lo que estaba mostrándole ahora del uso de TOP, ¿sí? Proceso ID, el usuario, memoria virtual, CPU, memoria. Tiempo. Esta también es una columna interesante que es el tiempo acumulado de uso de procesador que tienen los distintos procesos para ver quién es el que más ha ido consumiendo procesador. Profe, aparecía incompleto la sintaxis del comando top para visualizar a quiénes pertenecen los procesos. ¿Cómo? Me parece que estaba incompleta la sintaxis del Sí, le comando. faltaba la P, pues está cortada. Ajá. ¿Cómo sería entonces? ¿Top? Con el comando top o el comando ps-ef podemos observar a quién pertenece cada uno de los procesos en ejecución. Con el comando top automáticamente la columna user te la incluye. Si yo lo quisiera hablar Ok. desde consola, hay que usar ps-ef. Ok, pensé que había que pasarle un parámetro, por eso No, pregunté. no, no. Tiene parámetros top también, ¿eh? Después lo van a ver con más detenimiento el funcionamiento de top, como para arrancarlo y que ya nos muestre de entrada determinado tipo de información. Pero por ahora, usándolo así, ya nos brinda muchísima información. Bien. Veíamos en top que hay procesos que están en ejecución y hay procesos que están sleeping, están durmiendo. Entonces, ¿cómo es esto de que
todos los programas parecen estar ejecutándose todo a la vez. Bueno, esta característica del sistema operativo se conoce como multitarea. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Le asigna espacios cortos de tiempo a cada proceso para ejecutarse en el procesador. Según la velocidad del procesador, hace que estos cambios entre los procesos que se vayan ejecutando sea imperceptible para el usuario. Además, hay algo que hay que tener en cuenta, y ahí aparece el concepto de procesos en sleeping. Los procesos no siempre van a estar listos para ser ejecutados. Por ejemplo, hay procesos que pueden estar esperando datos del disco, o esperando datos de memoria, o esperando datos de una tarjeta de red, que hasta que les llegan, ese proceso está en una etapa de espera, o sleeping, ¿sí? Y recién cuando contiene los datos va a requerir capacidad de procesamiento, y al sistema operativo le asigna los espacios de tiempo del procesador. Esta distribución de tiempo que la maneja el sistema operativo nos da la sensación de que todas las aplicaciones y todos los programas están ejecutándose en serie simultáneamente, cuando en realidad lo que están haciendo es esperar tiempo de procesador. Esto es lo que se conoce como multitarea. Un sistema operativo puede realizar más de una tarea a la vez, asignando los recursos en forma correcta. A esto sumado con nuestras nuevas arquitecturas que tienen múltiples cores, múltiples procesadores, el concepto de multitarea se hizo mucho más grande, porque ahora en realidad sí se está haciendo múltiples tareas en forma simultánea con el mismo concepto de asignarle pequeños tiempos, pequeñas fracciones de tiempo a los procesos para que utilicen los recursos computacionales de un procesador, pero ahora con la ventaja de que tenemos múltiples procesadores, con los cuales podemos asignar múltiples espacios de tiempo en forma simultánea. Entonces este concepto de multitarea ya es mucho más real, y realmente se están ejecutando varias tareas en forma simultánea. Esto es lo que se conoce como multitarea. Ahora, ¿puede más de un usuario trabajar sobre la misma computadora? Sí, se puede. Eso es lo que se llama tiempo compartido, time sharing. En Windows también se puede hacer, y en Linux es mucho más fácil este concepto. Tanto en un desktop como en un servidor. Si yo le digo que varias personas pueden trabajar en una misma computadora, lo primero que se me viene a la cabeza es un servidor. Yo tengo un servidor web que está conectado a Internet y está brindando un servicio web, y del lado de Internet tengo muchos usuarios que están utilizando los servicios de ese servidor y consumiendo ese sitio web. Entonces tengo un tiempo, lo que se llama el tiempo compartido. Tengo muchos usuarios concurrentes que están utilizando los recursos de una computadora. A nivel servidor, esto de tiempo compartido es más fácil de entenderlo, porque es la función básica que tiene un servidor, justamente de poder atender, de poder servir a muchos usuarios de forma simultánea. Ahora, si llevamos este concepto a un desktop, a una computadora de escritorio, ¿se puede aplicar? ¿Es factible que haya más de un usuario trabajando en una computadora de escritorio? Sí, si le agregás 2 mouse, 2 teclados y 2 pantallas, sí. Que no alcancé a ver quién fue el que dijo eso. Identifíquese. Manuel. Manuel. Parecía esa voz conocida. Exacto. Hay distintas maneras de hacerlo. Primero, utilizando este mismo criterio que utilizamos con un servidor. Nosotros en una PC de escritorio podríamos ofrecer un servicio en una pequeña red, como podría ser una red doméstica dentro de la casa, y que otros usuarios con una tablet o con un celular puedan consumir servicios de una PC que estaría cumpliendo un rol de servidor. Eso ya sería una manera de tener varias personas trabajando sobre una misma computadora.
Pero a su vez también podríamos llevarlo a un nivel físico, que es un poco lo que planteó Manuel. Nosotros en una PC de escritorio podríamos incorporar o tener una tarjeta de video que tenga doble salida, o tener dos tarjetas de video y poder enchufarle dos mouse y dos teclados, y poder configurar nuestro servidor Windows, nuestro servidor X, para que trabaje con multisesión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener dos monitores, dos teclados, dos mouse conectados a una sola computadora, a un solo sistema operativo. Voy a utilizar un monitor, me va a dar mi proceso de login, con lo cual me voy a identificar como usuario, clave, y voy a acceder a un entorno gráfico en el cual voy a estar trabajando con mi perfil de usuario. Puede venir una persona y sentarse en el otro monitor con el otro teclado y el otro mouse, loguearse en el sistema con otro usuario distinto, utilizar otras aplicaciones, tener un perfil de usuario totalmente distinto, con sus colores, con su configuración, ¿sí? Utilizando los mismos recursos de hardware de la computadora, la única computadora que hay. El sistema operativo Linux está preparado para ese tipo de trabajo, para poder trabajar de esa manera. Y esa combinación es lo que lo hace muy potente a un sistema GNU Linux, que es un sistema de tiempo compartido y multitarea, tanto en un desktop como en un servidor. Pregunta, profe. Sí, Entre los distintos usuarios no comparten carpeta de home, ¿no? no, para eso existe el Home, y en el Home cada usuario tiene su carpeta. Pueden compartir si ellos deciden compartirla, eso ya es otra historia. Pero en forma natural, cada vez que vos creas un usuario tiene una carpeta con su nombre de usuario dentro del Home, y los archivos que se generan ahí adentro son propios de él. Y ningún otro usuario va a tener acceso a esos archivos. Salvo que el usuario decida compartirlos. Pero eso ya es otra acción, es otra decisión. En estado natural, no. Bien, dentro de las funciones básicas que habíamos ido mencionando, que fuimos viendo del sistema operativo, nos faltaba ver el tema de la gestión de memoria. El sistema operativo mantiene muchos procesos ejecutándose en forma concurrente que requieren uso de memoria. Mayor o menor proporción requieren uso de memoria. Ahora, la memoria RAM, la memoria principal de una computadora, es un recurso finito, es un recurso que tiene un límite físico, que va a consistir en la cantidad de memoria que tenga incorporada la computadora en su organización. ¿Sí? O sea, cuando nosotros fuimos a comprar la computadora, dijimos, vamos a comprar una computadora con 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, y esa es la capacidad máxima física disponible en la computadora en la que estoy trabajando, que es la parte de la organización de la computadora. Bien, ¿qué pasa cuando el sistema operativo se queda sin memoria RAM? Cuando ya no tiene más memoria RAM disponible para seguir trabajando. ¿Se para? No, no se para, sigue funcionando. ¿Cómo sigue funcionando? Empieza a utilizar lo que se llama una memoria de intercambio o memoria swap. ¿En qué consiste esta memoria swap? Es un pedazo de medio de almacenamiento, que normalmente es un disco rígido, ¿sí?, que está preparado para tener la misma estructura que tiene la memoria RAM. Está formateado con la misma estructura que tiene la memoria RAM, para que el sistema operativo pueda descargar información
que no se está accediendo en forma tan frecuente en la memoria RAM, descargarla al disco, ¿sí?, con un mismo formato de estructura, o sea que no hace ningún tipo de conversión ni nada, sino que en el mismo formato en que está la memoria RAM, la deposita en el disco rígido y libera la memoria RAM, que es la memoria más valiosa para trabajar, por una cuestión de velocidad de acceso, y cuando requiere datos, requiere información que está en la memoria de intercambio, va, la lee y la vuelve a subir a la memoria RAM para ser utilizada. Esto permite que un sistema operativo que se queda sin memoria pueda seguir funcionando en pos de degradarse en su funcionamiento por utilizar una memoria de mucho menor velocidad de acceso como es un disco rígido. Ahí vienen las grandes discusiones si conviene o no tener memoria virtual, cuánto hay que definirle y qué es lo que pasa cuando un equipo empieza a utilizar memoria virtual. Consulta. Sí. En el caso de hay como una discusión en el caso de los SSD, que como tienen como una limitante en la cantidad de escrituras y reescrituras, no recomiendan poner memoria swap. ¿Eso es real? Sí, sí. Pero, a ver, ese es un pensamiento muy argentino. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros siempre terminamos analizando un montón de cosas en función de un factor económico. ¿Sí? O sea, seguir la línea de pensamiento que te estoy planteando. Vos vas a otro país donde la cuestión económica no es influyente, no es determinante, y es lo más probable que te pongan un disco SSD para usarlo como memoria swap, por una cuestión de velocidad. ¿Y qué vida útil tiene? Y le achicás muchísimo la vida útil, pero ¿sabés qué? La memoria swap es memoria temporal, es memoria que cuando la computadora se apaga desaparece, ¿sí? Entonces, si el disco ese se rompe, se saca, se pone otro y sigue funcionando. Ahora, nosotros tenemos una visión que un disco SSD nos cuesta caro, tiene una vida útil más limitada, porque tiene una cantidad ya más determinada de lecturas y escrituras, con lo cual vos sabés que la vida útil es más reducida. Entonces uno, qué sé yo, le corre un frío por la espalda pensar que poner un disco SSD para usar memoria swap cuando lo quisiera usar para otra cosa. ¿Se puede usar? Se puede usar. ¿Lo usan? Lo usan. Lo va a estropear más rápido que si le das otro uso y depende de la cantidad de memoria swap que vayas a utilizar. Lo ideal sería que un sistema operativo no use memoria swap, que no tenga que recurrir a la memoria swap. Eso sería lo ideal, porque la degradación es muy importante, porque la diferencia de velocidad de acceso entre una memoria RAM y el mejor de los discos SSD que puedas conseguir sigue siendo muy grande todavía. Entonces lo ideal es tener mayor cantidad de memoria RAM y preferentemente que no se utilice memoria swap. Tiene que estar presente. Sí. ¿El Intel Optane no es lo que soluciona ese problema? ¿El qué? El Intel Optane, la memoria, vendría a ser como un disco SSD M2, pero se usa como tipo memoria. Pues no deja de ser un disco, la interfaz de conexión no es lo mismo que la velocidad de acceso de una memoria RAM. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda, o sea, si tú tienes un sistema, ponte el ejemplo 16 gigas de RAM, Sí. pero ahí tienes una partición de 1 giga de swap, por ejemplo. ¿Se usa la swap teniendo 16 gigas o solo se usa la swap si te quedas sin memoria física? La swap se va a usar cuando el sistema operativo no tenga memoria RAM disponible. O sea que si tienes RAM disponible, no se va a usar la swap, no se desgasta el Exacto. disco. Exacto. Perfecto. A ver, para ¿Sabes? responder gráficamente a tu pregunta, mirá. ¿Están viendo la consola? Esta ¿Sí? es una notebook que tiene 16 GB de RAM.
¿sí? 15 y pico, está usando 9 gigas, le quedan 3 libres. Fíjate que tiene 16 gigas de memoria swap, están los 16 libres, hay 0 uso de memoria swap. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene memoria libre. Todavía tiene más de tiene un 50% más o menos de memoria libre, poco más del 50%, de memoria RAM. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer el sistema operativo es utilizar la memoria RAM, por una cuestión de jerarquía de memoria. Que ahora vamos a llegar a ese tema de jerarquía de memoria. Cuando esta memoria ya no esté disponible, cuando ya no tenga memoria, lo que va a hacer es instinto de supervivencia, va a seguir funcionando. Para seguir funcionando va a utilizar una memoria de menor calidad, que es el swap. Por eso es que la idea es que el swap tiene que estar presente. Tiene que haber un archivo o una partición de memoria swap presente. Y si no se usa, mejor. Pero tiene que estar presente y tiene que estar monitoreada desde el punto de vista de la administración para ver qué nivel de uso tiene esa memoria swap. Si esta computadora con 16 GB de RAM, yo abro VirtualBox, pongo en marcha 3, 4 máquinas virtuales, digamos, la exijo, y acá encuentro que tengo en uso 40, 50 GB de memoria swap, en esa instancia de máxima exigencia, no es significativo, porque en algún momento necesitó bajar algo y se encontró con poca memoria RAM y decidió utilizar el swap. El problema es que en esta computadora, con la configuración que tiene, si yo veo que constantemente está usando 5 GB, 6 GB, 7 GB de memoria swap y lo está usando constantemente, quiere decir que estos 16 GB de memoria RAM no están alcanzando para el uso que yo le doy frecuentemente a este equipo. Entonces, lo correcto sería tratar de incrementar la memoria RAM de esta computadora. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Me parece que lo corté. Yo no sé si sabes lo que es la ZRAM, porque no termino de entender el concepto. ZRAM. Sí, es bastante nuevo en Linux. Lo usa Fedora. No, sí. Eso es por este file system nuevo que es el ZFS. No, es exactamente lo mismo. Lo que responde es al tipo de file system que estás utilizando. ZFS es un formato de file system, no es nuevo, porque en realidad lo hizo Solaris Sun Microsystems hace unos cuantos años atrás. Empezó a tener mayor difusión cuando Oracle compró a Sun Microsystems y liberó parte del código fuente del file system de ZFS y se empezó a masificar. Se empezó a utilizar porque es un file system muy eficiente. De hecho, tiende a reemplazar a LVM y tiene un manejo de RAID muy bueno. Y ZSwap es la forma en que ZFS maneja el swap. Sí, el ZRAM incluso está presente en algunos dispositivos con Android que utilizan versiones de Android cocinadas, las que son modificadas por desarrolladores. Incorporan ZRAM como una especie de swap también. Sí, sí, no deja de ser una swap. Habrá que ver las características particulares que tiene, que las debe tener porque esto de ZFS es bastante revolucionario en cuanto al file system, y debe tener probablemente algún beneficio extra al formato tradicional de swap que estábamos acostumbrados. Debe tenerlo. Pero no deja de ser una swap en el concepto en que lo estamos viendo, no deja de ser un pedazo de disco preparado para recibir información desde la memoria.
con lo cual también, por mucha mejora que pueda tener, no deja de ser una memoria que está degradada con relación a la memoria RAM por una cuestión física de que eso es un disco y está conectado a una interfaz, conectado a una motherboard con un nivel de transferencia de datos que está limitado físicamente. Así que, Bueno, y la última consulta de Argentino. le Si pegó el yo tengo un concepto. SSD que Sí. está particionado con una memoria swap y llega al máximo de escrituras, digamos, ¿se arruina todo el SSD o solamente esa partición? Se arruina ese pedazo del disco donde está la partición. Ah, ok. Si hay algunas herramientas con SSD que te van a permitir, otro día lo corrí, pará. Back Sector se llama. Hay una herramienta que te analiza el disco sector por sector con una serie de pruebas exhaustivas sector por sector. Lleva horas de ejecución. Y lo que va a hacer es los sectores que ya estén tanto en un disco físico como en un SSD que no estén en condiciones de ser utilizados, te los marca como malos y te incluye esa información en las tablas de sectores, los inodos en este caso en Linux, y te permite que vos formatees el disco y armes un file system nuevo, pero te vas a ver reducida la capacidad de almacenamiento porque vas a encontrar con una parte de los sectores que ya están marcados como malos y que no se pueden utilizar. Es como estirarle la vida útil al disco un tiempo más. En un SSD, depende del sistema operativo que tengas, pero normalmente la mayoría de las distribuciones permiten hacerlo. Yo no le armaría una partición de swap, le armaría un archivo de swap. Porque el archivo se puede ir alojando en distintos lugares, se puede ir moviendo. De hecho, vos podés jugar con eso porque un archivo de swap vos lo podés borrar y crear en forma manual. En cambio, una partición no es tan simple. La partición ya es parte de la estructura del disco. Y de esa manera podrías ir moviendo ese swap hacia distintos lugares del disco para que tenga un desgaste un poco más parejo, digamos. Bueno, importante con el tema de la memoria swap, es justamente no apagar mal el sistema, porque ahí es donde se puede generar corrupción en algunos archivos que se estén persistiendo, que tengan parte de la información en la memoria RAM y parte en el disco de intercambio. Por eso es que vamos a ver en la próxima materia de introducción a la administración una unidad completa de inicio y apagado de una computadora y todo lo que implica ponerla en marcha y todo lo que implica apagarla. Bueno, el TOP es una herramienta justamente que nos sirve muchísimo para todo lo que es administración de memoria. Vamos a ver este comando, el free ahora, que es un comando específico. Esto es un comando para todo lo que es información de memoria del sistema. Fíjense en este caso, en esta captura de pantalla, que acá sí hay un uso de memoria swap. ¿Sí? Otra cosa que les puede llamar la atención es que yo les estoy diciendo que cuando el sistema operativo se queda sin memoria RAM, empieza a utilizar la memoria swap. No quiere decir que este valor de memoria libre disponible se ponga en cero. El sistema operativo nunca se puede quedar
con la memoria RAM en 0. ¿Sí? Lo que hace es, cuando llega a determinados niveles de consumo de memoria RAM, empieza a utilizar la memoria swap. De hecho, esa definición del umbral de memoria RAM que debería respetar para poder utilizar la memoria swap, se configuran como parámetros del kernel, y nosotros podríamos, como administrador del sistema, jugar un poco en estirar ese umbral y que aproveche un poco mejor la memoria RAM, que la exprima un poco más antes de llegar a utilizar memoria swap. Lo que no puede es quedarse sin memoria. Un pedacito de información extra es que el sistema operativo Android, de manera predeterminada, posee un valor en un parámetro del kernel que se llama swappiness, que es ese umbral, y se establece que de manera predeterminada, al superar un 60% del uso de la memoria, se empieza a recurrir a la partición swap. Es el mismo porcentaje que utiliza un sistema GNU Linux. Ah, buenísimo. Por eso te digo que se puede jugar un poco cuando uno tiene una métrica constante del sistema, que uno ve cómo se comporta y ve qué cantidad de memoria swap utiliza, uno podría correr ese umbral un poco para decir, usar más memoria RAM y no te vayas a la swap tan rápido, porque no es tanto la memoria que estás consumiendo y con la memoria RAM todavía te alcanza. Entonces podés correrle ese umbral un poco. Eso ya es ajuste fino de un sistema, eso es tuning en un sistema operativo, y para llegar a eso ya no tenés que tener, digamos, cierto tiempo funcionando y con bastante métrica constante como para poder tener información más precisa de cómo modificar esos valores. Pero sí, se puede correr tranquilamente. Fabián, Sí. ¿y qué es? Bueno, no entiendo muy bien la parte de la memoria cacheada, porque los que somos pobres, ¿no? Como esas capturas de pantalla que tienen como 20 GB de RAM, generalmente queda como re poquito libre, porque casi todo está en caché. La memoria cacheada es parte de la memoria que se comparte, es un caché, es memoria compartida. Es memoria donde se aloja información que puede ser utilizada por distintos procesos. Es la mejor memoria esa, porque es la que se utiliza una sola vez, se ocupa una sola vez, pero lo que está ahí adentro puede ser utilizado por distintos procesos. Y el caché ese es estadístico, se va conservando en función de la cantidad de uso que tiene. Cuando algo ya deja de ser peticionado muchas veces, se lo saca del caché. Claro, es como el caché del navegador. Claro, pero es porque a mí me la marca, digamos, dentro de la memoria disponible. Aunque no dentro de la libre, pero sí dentro de la disponible. Fíjate que vos acá tenés 9.444 megas de memoria RAM y tenés 3.270 megas de memoria entre buffer y caché. ¿Sí? Cuando vos decís memoria disponible, es la suma de esto, de la memoria libre, más la memoria que está reservada para caché. Ah, bien. Esto no quiere decir que esté en uso. Esto es memoria reservada para buffer o caché. La puedo usar como buffer cuando la tiene que pasar de un lugar a otro, dentro de eso, por ejemplo, a swap, ¿sí? O la tiene que pasar a disco, o la tiene que pasar, o la requiere el procesador requiere utilizar un buffer para almacenar memoria de forma temporal, ¿sí? O guardar ahí
registros o cosas que son utilizadas con frecuencia como caché. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene disponible. Esto también es un valor que se puede toquetear, pero bueno, ahí hay que tener en cuenta un montón de cosas para jugar con este valor. Este es más difícil de modificar, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice memoria disponible, está hablando de la memoria RAM total disponible más la memoria caché. Vos fíjate que esto tiene 9 más 3, te da 12, y sin embargo esto tiene 15. ¿Dónde está el resto? Está acá, en un pedazo de memoria que está reservada para buffer y caché. De estos 15, en realidad, disponibles hay 11 en total. Esa es la memoria real que tenés disponible. Y de swap, nada. Bueno, acá muestra justamente eso que estábamos hablando. Memoria virtual, memoria disponible, memoria compartida. ¿Sí? ¿En qué columnas podemos ver cómo cada uno de los procesos está haciendo uso de los distintos tipos de memoria? Y acá nos muestra la memoria en porcentaje. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de memoria está consumiendo cada uno de estos procesos? Top es una de las herramientas espectaculares en este sentido porque brinda muchísima información y nos permite con pocos comandos ordenar la información de forma rápida y encima en tiempo real. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace unos días atrás, cuando vimos gestión de archivos, que una de las características interesantes que tiene Linux es que todo es un archivo? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí, yo me acuerdo. Bueno, a ver si te acordás mucho entonces. Dentro de la estructura jerárquica de directorios, el directorio proc, ¿qué contiene? Proceso. Si yo listo, lo voy a listar de otra manera. Lo voy a listar así. Voy a ver que cada uno de estos numeritos que están en color violeta, azul, color medio raro, es el ID de los distintos procesos que están ejecutándose. Y ahí adentro está toda la información de cada uno de los procesos. Ahora vamos a chequear alguno en particular. Pero después tengo una serie de archivos que tengo información en tiempo real que se va modificando constantemente de sistema operativo. Y fíjense que acá tengo un archivo muy interesante que se llama meminfo. Si yo le digo file meminfo para ver qué tipo de archivo es, me dice que está vacío. ¿Por qué está vacío? No identifica el tipo de archivo con file. En meminfo tengo toda la información, ¿sí?, de la memoria del sistema operativo perfectamente detallada. Y la aplicación top toma la información de este archivo para poder mostrarla de una forma un poco más ordenada. Pero toda la información del uso de la memoria está acá en este archivo meminfo. De hecho, si yo vuelvo a hacer un cat de meminfo, fíjense que los valores se van modificando, ¿sí?, porque esa información se va almacenando en tiempo real. Otro comando vinculado a la memoria es free. Free me muestra de una forma bastante parecida a lo que hace top la memoria con la que cuenta el sistema operativo. Me muestra unos números inmensos porque esto está expresado en bytes,
Pero yo al free le puedo decir, con un parámetro "-h", de humano, que me muestre la información en un formato más humano, para que pueda entenderlo. Entonces me hace una conversión y me dice que de memoria total hay 15 GB, usado hay 3.1 GB, libre 9.2, compartida 674, para buffer y caché tengo 3.2 y que disponible hay 11 GB. ¿En qué, Cero qué uso. unidad es, profe? Perdón. Porque viste que ahí dice GI, no sé si eso es gigabyte o gigabit o gigabyte. Gigabit, gigabit, gigabit. Perfecto, listo. Y redondeado encima. Porque en realidad esto es 15 y pico. Pero el "-h" lo que hace es convertir el número en un formato que sea de fácil lectura para un ser humano. Por Claro, eso sí, también porque me la topé con, redondea. claro, me topé con gigabyte, megabyte y no sé, me Sí, enredé todo. a ver, todo lo que es almacenamiento es gigabyte. El gigabit o el bit como unidad de medida lo vas a encontrar en cuestiones vinculadas a la transmisión de datos. ¿Sí? Pero lo que es almacenamiento siempre se utiliza como unidad de medida el byte. Es byte, kbyte, megabyte. ¿Sí? En transmisión de datos, sí. Ahí se distingue entre el byte y el bit. Bueno, a ver, vamos a buscar algún proceso en particular, qué sé yo, voy a agarrar el 10. ¿Sí? Si yo entro dentro del directorio del 10, fíjense que tengo un montón de archivos con información de este proceso en particular. Por ejemplo, qué sé yo, a ver, vamos a chumear status a ver qué tiene. Este es el status de ese proceso. Acá está el estado, que es lo que nos muestra el comando ps. ¿Sí? El ID, el padre ID, que lo llamó, si hubiese identificado usuario o grupo. Y estas ya son cuestiones vinculadas al uso de memorias. En el estado, la S es para sleeping, la L es para listening, ¿y cuál sería otra letra? R, ¿Qué significa running? ajá, y Ah, Z, ¿cuál? Z, Z, zombie. sí señor. Después vamos a ver, después van a ver con más detenimiento que hay SS, S más, R más, ¿sí? Fíjense que entonces dijimos que el comando free, que nos muestra información de la memoria, saca esa información de este archivo que tiene información en tiempo real. Hay varios comandos en Linux que hacen uso de la información que está en proc, que es muy difícil de interpretar como persona, como ser humano. Uno tendría que tener en claro qué significa cada de esos números y cada una de las posiciones que tiene para poder interpretarlo. Entonces hay una serie de comandos que nos facilita muchísimo la lectura de eso. CPU. Fíjense que acá hay un archivo que se llama CPU Info, ¿sí? Que trae información, que tiene información de cada uno de los CPU. Si yo le digo lscpu, ¿sí? Lo que hace es ir a leer ese archivo. Esto es un comando, lscpu lo que hace es ir a leer ese archivo y me lo trae de una forma más ordenada y agrupada a la información. Estas memorias
Estas son las más cercanas al procesador, ¿sí? Y estas están una instancia más arriba del procesador, pero están dentro de la pastilla del procesador. Estas son memorias de las memorias más rápidas que tenemos. Es la mayor velocidad de transferencia que pueda tener una memoria. Después de esta memoria sigue la memoria RAM, que es más lento que estas memorias. Así todo sigue siendo una memoria muy rápida todavía, porque tiene los buffers de transferencia de información entre el procesador y la memoria, son de muy alta velocidad. Y la memoria que sigue es la memoria swap, que ya es una memoria que va a estar dada por la velocidad de acceso al disco y la interfaz que tiene el disco. Por eso es que le digo que cuando se utiliza la memoria swap, se degrada mucho el uso del sistema operativo, porque la diferencia de velocidad que hay entre la memoria RAM y la memoria swap, o la memoria que está en el disco, es abismal, es muy grande.